Este episodio es patrocinado por Booklandia. Mi mami, ¿me puedes leer un libro en español? Sí, ¿cómo ves este? No, otra vez ese. ¿Te gustaría leer más libros en español a tus hijos, pero no puedes encontrarlos? Booklandia tiene un servicio de entrega a domicilio de libros en español y bilingües para todas las edades. Ya no tienes que viajar a otro país para conseguir libros. Booklandia lo hace por ti. Suscríbete hoy a booklandiabox.com. BOOKLANDIABOX.com. Mira, hijo, ya llegaron los libros de Booklandia. ¡Yay! Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar sobre los desafíos de crecer multicultural pasando por la adolescencia. Cómo puede impactar ese momento de desarrollo en el cual nuestros niños atraviesan esa etapa que puede afectar su identidad, su autoafirmación y, en fin, su visión del futuro. Erika, empecemos contigo, pues de las tres, tú eres la que tienes adolescentes. Ya yo lo pasé, pero ya compartiré mi experiencia. Y tú, Minerva, lo vas a pasar, así que es bueno que escuches la experiencia que hemos tenido nosotras, porque la vas a vivir tú. Empecemos, déjame preguntarte, Erika, hablemos sobre cómo ves tú esa etapa de adaptación en tu casa. ¿Es que ha tenido impacto el tema cultural en la vida adolescente de tus hijos? ¿Cómo has manejado la situación? Hola, ¿qué tal? Efectivamente, tengo dos adolescentes, tengo dos varones de 13 y 16 años, así que en plena ebullición entre comienzos de reafirmación, identidad, es una etapa de mucho movimiento en cualquier situación, y creo que cuando nos referimos a nuestros hijos viviendo en un marco multicultural y muchas veces mudándose de un país a otro, presenta unos desafíos extra, ¿no? Quién soy, quién no quiero ser, quién sí quizás soy, ¿no es cierto? Y en función de eso, creo que va mucho de la mano con algunas conversaciones que hemos tenido en otros episodios respecto de cuán arraigado y con cuánta emoción y orgullo transmitimos nuestro legado cultural, ¿no es cierto? Porque poder vivir entre tantas culturas y forjarse una identidad no es algo que se hace tan fácilmente. Creo que tiene que ver con etapas y en la adolescencia esa afirmación a veces resulta en me quedo con esta parte de mi vida, no, con esta no, con esto de los rechazos y las aceptaciones que van cambiando constantemente, ¿no? Porque es una etapa también de prueba y error. Y lo vemos en muchos de los chicos que tienen que también mudarse de país o sufren cambios importantes como los cambios de escuela, por ejemplo, porque quizás sin mudarte de país también pasan del middle school a high school o del liceo, colegio, las diferentes escuelas y diferentes etapas, y cómo se paran frente al mundo en esto, de quién es cada adolescente. Y yo pienso que la edad tiene que ver mucho. Si te mudas a mitad de camino, digamos, está el niño de primero a quinto grado, está en los Estados Unidos, digamos, o en su país de origen, y entonces hay que mudarlo, y muchas veces lo que yo he notado es que no todos los países tienen el mismo sistema escolar. Uh-huh. Entonces puede ser que el niño lo mueves digamos, viene de España a Estados Unidos, y quizás en Estados Unidos él tenga que ir o a un grado más alto o a un grado más bajo, dependiendo de
cómo está ha sido la situación escolar, ¿no es cierto? Sí, eso se suma a algunas de las dificultades, vamos a decirlo, que digamos que traen aparejado esto de ir moviéndose en determinadas edades. Cuando son más pequeños, como que lo vamos manejando de otra forma, pero también es una etapa difícil. Pero en la adolescencia es como que cuando quieren soltarse más de la casa, ¿no es cierto? Es más complejo poder acompañarlos. A veces se dejan y a veces no tanto, ¿no? Bueno, claro, y tienes que mantener esa positividad, porque si nosotros nos preocupamos o le damos ese ejemplo de que, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y qué pena que te tienes que mover a un salón, a un grado más bajo o a un grado más alto, qué bueno. Como que hay que tener nosotros los adultos, los papás, un equilibrio para que eso le dé confianza al niño de que, mira, todo va a salir bien, vas a estar donde tienes que estar, ahí si tienes que ir a un grado más bajo vas a demostrar que puedes estar en un grado más alto y ellos mismos te van a pasar, porque eso pasa también. Sí. Empieza el niño en un grado más bajo, se dan cuenta de que él puede con las tareas y con todo el mismo nivel de otros niños y lo suben de grado. Mire, tu nene está todavía pequeño, pero ha tenido la experiencia de vivir en México y en Estados Unidos. ¿Tú notaste alguna diferencia en su personalidad o en su comportamiento? Hola chicas, antes que nada, sí, fíjate que sí hubo algo de diferencia en su comportamiento. El niño, al ser, bueno, yo diría que su primer idioma es el inglés porque es el que tiene más dominio del idioma. Entonces, para él estaba acostumbrado a jugar con niños hablando inglés. Entonces, al momento en que él llega y se ve obligado a jugar en español, hablando inglés, a jugar, pero hablando español, pues realmente se siente un poco cohibido porque no tenía ni siquiera las expresiones para poder hablar. Entonces, su personalidad cambió un poquito cuando de Estados Unidos llegamos a México, se volvió como más tímido al principio, ya después como que se adaptó. Al principio sí también se quejaba mucho de que los niños no jugaban en inglés. Que él decía, es que yo quiero jugar en inglés, yo no quiero jugar en español. Y al regresar a Estados Unidos fue algo como liberador para él. Yo digo que emocionalmente, porque él estaba tan feliz que podía jugar en inglés. Entonces era así como que, voy al parque y todos hablan inglés y yo ya puedo decir y expresarme, y era como más abierto. Entonces sí hubo una diferencia en su comportamiento, en el sentido que para él era primordial jugar en inglés. pero bueno, lo que sí es que yo puedo pensar que a pesar de, en comparación con otros niños que no manejan el idioma, vamos, hablando los dos idiomas, yo creo que fue mucho más fácil para él porque nosotros siempre pues estuvimos con el bilingüismo desde que nació y se podía expresar perfectamente, podía decir lo que él quería, pero hay cosas emocionales como el jugar, por decir, y expresarse, sí. Que sí modificaron su comportamiento temporalmente. Sí, y eso es importante, que me encanta que hayas compartido eso, porque estoy segura que eso le ha pasado a otras familias que nos están oyendo en los diferentes países. Te sacas de hecho, si es un niño americano que ha crecido con inglés todo el tiempo y te lo mudas a España, donde no habla español, le va a tomar un poco de tiempo ajustarse. Yo creo que ese es el reto más importante o el que se vive más, es el ajuste que tiene que ser más difícil para un niño que si es difícil para nosotros los adultos, empezar de nuevo en otro lugar y no tienes amistades, no tienes familia. Imagínate la diferencia. Lo bueno, pienso, es que como están en la escuela, y entonces es más fácil para ellos hacer amistades que nosotros que somos los adultos, ¿no les parece? Sí, absolutamente. Sí. Oye, Erika, ya tú llevas 8 años en Nueva York. Sí. Y de Francia te fuiste a Canadá.
Así es. De Canadá te viniste acá, a Estados Unidos. Entonces, háblame un poquito de si notaste alguna diferencia en esos cambios dependiendo de la edad que tenían los nenes, cuando los mudaste de un lado a otro. Sí, creo que los cambios, y hubieron diferentes cambios, se daban un poco por el idioma en principio, que esto te da la posibilidad de integrarte mejor o más rápido, o básicamente entender desde un principio qué es lo que está pasando alrededor cuando llegas a un país donde no se entiende más de la mitad de lo que están diciendo, y recuerdo dejar a mis chicos en las escuelas pensando van a estar 8 horas o 6 horas en un ambiente donde van a entender el 5% de lo que se está diciendo, ¿no? Y esto, digamos, lo vive de una manera diferente el padre, el adulto, que el chico, que no es que no se da cuenta, sino que, bueno, lo va tomando, digamos, a un ritmo tanto más rápido que el que nosotros adultos lo tomamos, porque es realmente una inmersión en el nuevo idioma y en la nueva cultura, que es así un tratamiento de shock, diría, que es como tómalo o déjalo. Después, bueno, hay diferentes tipos de experiencias, depende mucho de los docentes, digamos, depende de un montón de cosas, pero fundamentalmente esto que decías, Maritere, de la actitud positiva, de pensar no en lo que no puedo, lo que no entiendo, sino en lo que voy a hacer. No dejar de ser realistas. Y esto con respecto a la adolescencia es fundamental. Me parece que decirle a un adolescente, ay, no te preocupes, al segundo día, tercer día te vas a hacer amiguitos, que es lo que le diríamos a uno de nuestros a un niño chicos, pequeño, claro. O sea, no porque le mintamos, pero porque sabemos que eso lo puede empezar a calmar su ansiedad. A un adolescente no le vamos a decir, ay, sí, al segundo día vas a hablar con todo el mundo y vas a poder almorzar en la escuela con alguien. Bueno, esto no es una realidad, no es algo que nosotros podamos prometerle a alguien, y además un adolescente te dirá, bueno, pero sí, bueno, pero no, pero es completamente irreal, o no entiendo nada, o cómo será. Entonces, me parece que en ese sentido la conversación se tiene que plantear desde otro lugar. Se tiene que plantear desde una situación realista y siempre pensando en positivo, buscar cuáles son las estrategias, ¿no? Decir, bueno, ok, en la primera semana esperemos que puedas encontrar a alguien para comer juntos, o cuando hagas una actividad en grupo en el aula, poder comunicar básicamente con esa persona, o si te la encuentras en el transporte público. Quiero decir, poder ir marcando pequeños pasos que hacen que uno sienta que no tiene que atravesar un gran puente, sino que va paso a paso logrando pequeños logros y éxitos, claro. Sí. ¿No? Que es fundamental. Bueno, y hablar sobre expectativas reales, ¿no? Tal cual. Que pueden pasar todos los días, pero no que el niño espere que ya el primer día va a tener un grupo de 10 amiguitos, porque eso no va a pasar. Sobre todo si no habla el idioma. No, y además no nos olvidemos que los que tomamos la decisión de irnos a un lugar u otro somos los padres. Y que no digo que tengamos que justificar, sea la palabra, pero sí explicar en la medida de lo que nuestros hijos puedan entender, adolescentes, niños pequeños, porque todos necesitan alguna explicación de por qué lo estamos haciendo, de que esto se hace, hemos tomado la decisión por ellos, y bueno, y cómo queremos que ellos estén también de alguna manera sean dueños de este proyecto de vivir en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, implicarlos es tenerlos de nuestro lado, con todo lo positivo y lo negativo que digamos que se pueda ver en principio en la situación. No, así es verdad. Sabes que cuando yo escribí mi libro de cómo criar niños biculturales, el de Arroz con Pollo y Apple Pie, yo entrevisté a una terapista de familia, y ella me dijo que eso era algo súper importante. Con los niñitos más grandes habría que sentarse con ellos, hablar de la situación, qué va a pasar, qué puede pasar, para que ellos entiendan cuál es el proceso, por qué están papi y mami haciendo esto, y se convierta en un proyecto de familia, que todo el mundo tenga el apoyo de todo el mundo dentro del núcleo familiar. Minerva, tu nene
¿Tú crees que si tú lo mueves ahora de lleno de vuelta a México,